Gracias. Bien, hermanos, vamos a esperar que los chicos, los jóvenes y los niños pasen a sus respectivas clases para que iniciemos con la nuestra. Bien, hermanos, ahorita que pasó el hermano a entonar los himnos, el que estaba un poco más nervioso, creo que en los cantos era yo, porque mi hijo no había pasado a entonarlos, pero pues creo que le fue bien. Bueno, hermanos, vamos a iniciar con nuestra clase. Hemos estado llevando a cabo una serie de clases con cierto número. La clase que nos toca hoy es basada en la lección 12, titulada Usemos la tecnología sabiamente. La tecnología hoy en la actualidad ha cambiado por completo la forma en que el mundo comparte información. ¿Por qué? Hoy en día se comparte información de manera digital y hoy en día a todos aquellos que manejan o tienen acceso a la información, tenemos o se tiene un cierto poder, si se pudiera decir, porque se puede transmitir información a velocidades que quizás en otros tiempos era muy complicado, por ejemplo, enviar una carta. Enviar una carta yo creo que, si no me equivoco, en los años, de los años 70 a los años 80, que todavía no existía totalmente lo que es el Internet o los medios para poder transmitir o enviar algún correo o una carta propiamente, era muy complicado el hacer llegar un correo, era muy complicado el hacer llegar información en aquel tiempo, ¿no? Pero hoy en día, esto de la comunicación digital ha facilitado mucho ello. Tan es así que hoy podemos enviar un correo o un mensaje y en cuestión de segundos puede atravesar el mundo, puede llegar hasta al otro extremo del planeta en cuestión de segundos, situación que en ese tiempo no sucedía. Para que nosotros, propiamente aquí de manera local, por decirlo de cierta manera, en el país, para enviar una carta de aquí de la Ciudad de México hacia el norte o hacia el sur, hacia el centro, pasaban días para que la carta pudiera llegar a su destinatario. Y hoy incluso todavía tenemos el correo postal. Ese correo, aún y cuando la tecnología ha avanzado mucho en ello, aún así tarda varios días en poder llegar a un destinatario. En el trabajo, de repente nosotros enviamos paquetería y para que llegue lo más rápido que pueda llegar es de 24 horas y hasta unos 5 días, o dependiendo la lejanía del lugar, pues se tarda, ¿no? Pero hoy con la información de manera digital, como le decía, es rapidísimo transmitir información. Entonces, es por ello que la tecnología en estos tiempos ha cambiado la forma
la forma de vida propiamente. Hoy, ¿cuántos de nosotros no utilizamos, bueno, hoy con la tecnología propiamente, cuántos de nosotros no utilizamos tecnología que nos hace y nos simplifica mucho más la vida? ¿Quiénes de nosotros no tenemos un móvil en el cual, con el cual nosotros hacemos muchas actividades? ¿Quiénes aquellos con una banca electrónica envían dinero hasta cierto, es un decir, hasta cierto punto se envía dinero de un lado a otro, cuando anteriormente pasaba por el correo, como con el correo? O sea, para nosotros prestar algún o pagar algún dinero, teníamos que ir a ver a la persona cara a cara para entregarle el efectivo o el dinero, cosa que hoy no sucede. Hoy en día envías claves interbancarias, números de tarjeta, escribes la cantidad, obviamente que la tarjeta tenga fondos, y de inmediato ya la persona puede pasar a cobrar el efectivo que se le envió. Hoy en día podemos enlazarnos propiamente vía telefónica, como antes no se podía. Si recordamos antes y vemos aquellas películas chuscas de unos años atrás, que las comunicaciones quizás eran con humo. Hoy en día tenemos la comunicación, ya sea con un móvil, correos electrónicos, o propiamente nos podemos enlazar con esas aplicaciones en las cuales nos podemos ver cara a cara, ¿no? Hacer videollamadas. Entonces, este tipo de tecnología hasta cierto punto, bueno, nos ha facilitado y nos ha dado mucho del cómo facilitarnos a nosotros las cosas. Hoy utilizamos para conducir un GPS, cuando hace, ¿qué? Será 10 años, todavía se utilizaba el guía roji. Y si no era por medio del guía roji, pues batallábamos para encontrar alguna dirección o llegar a algún destino. Hoy en día, prendes tu móvil, prendes la aplicación de GPS y solito te lleva. O sea, no era hoy en día no es tan complicado como anteriormente. Y así muchas cosas, y así mucho de la tecnología que hoy en día nos facilita, o son herramientas que nos facilitan la vida, eh, están presentes hoy en día. Para los cristianos, hoy en día es fácil, hay otras herramientas, por ejemplo, las redes sociales, lo que hoy es Facebook, lo que hoy es el YouTube, lo que hoy es Instagram, y muchas aplicaciones de ese tipo también están hoy al alcance de nosotros los cristianos. Pero he aquí el para qué las vamos a utilizar. He aquí el para qué las podemos utilizar. Porque hoy en día estas herramientas nos facilitan, sí, el dominio de información digital, pero hoy nosotros estamos para utilizarlas de cierta manera. Cualquiera de nosotros, ya sea que nos consideremos expertos o no, hemos utilizado algunas de estas aplicaciones. ¿Alguien de aquí tiene alguna cuenta de YouTube? Creo que la iglesia tiene una cuenta de YouTube, tiene una cuenta para poder transmitir los servicios, para poder transmitir mensajes. ¿Alguien de aquí tiene cuenta de Facebook? Creo que hoy los chicos manejan el Instagram, y ya los que llegamos a tener Facebook, ya nos dicen que ya estamos rebasados, que estamos en la antigüedad, o en la era de los dinosaurios. Nos consideran así. Hoy dicen, no, eso ya no se usa, eso es para viejitos. Ok, ¿quiénes de aquí tenemos Facebook?
Yo sí tengo Facebook. Entonces, para aquellos que no tienen Facebook, ¿quién de aquí tiene WhatsApp? Todos, ¿no? Bueno, no es lo mismo, pero tiene funciones parecidas. Entonces, no digamos, o no podemos decir, no, es que yo esas cosas no le hago. Pero si yo manejo el WhatsApp y puedo enviar un mensaje, sí estamos hasta cierto punto en esto de las tecnologías, ya sea que nos consideremos expertos o inexpertos, pero hasta cierto punto tenemos acceso a ello. Bien, hermanos, vamos a iniciar con el punto 1 o la parte 1 de esta clase. Dice que Dios nos da habilidad para crear. Y para ello vamos a dar lectura a lo que nos dice Éxodo 31 del 1 al 5. ¿Alguien que me ayude a darle lectura? Habló Jehová a Moisés diciendo, mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, plata y en bronce, y en artificios de piedras para engastarlas, y en artificios de madera para trabajar en toda clase de labor. Gracias, hermano. Ok, en estos versos, Dios le dio a Bezaleel, que era hijo de Ur, le dio una inteligencia o una capacidad para poder crear. Entonces, aquí no está hablando propiamente de tecnologías, o quizás en aquel tiempo eran tecnologías para aquel entonces, o eran cosas nuevas, pero aquí la idea es que Dios dio habilidades a este hombre para poder crear. Entonces, en esta era del Internet, Dios también da o nos da incluso capacidades o aptitudes para crear. Lo que les comentaba hace unos momentos. Aquellos que tienen, aquellos que manejan YouTube, aquellos que tienen cuentas de Internet y de Instagram, quizás nosotros no creamos esa tecnología, pero si nosotros estamos, si esa tecnología está a nuestro alcance, esa tecnología no, para nosotros o para algunos o para los cristianos, algunos nos ha dado ese don o esa habilidad para poder crear. Pero esto es una herramienta, pero ¿qué es lo que nosotros podemos crear? ¿Qué es lo que nosotros podemos crear con estas herramientas? Lo que podemos crear es contenido. ¿Qué podemos crear nosotros? Podemos crear mensajes, podemos crear videos, podemos transmitir incluso, o hoy ahora en este momento, se está transmitiendo en vivo. Hay hermanos que pueden hacer ello. Hay hermanos que utilizan estas herramientas para precisamente para beneficio y para cosas que son de agrado y que son bien vistas para la iglesia. Voy a dar lectura a una información respecto de estos medios. Dice así: las estadísticas en febrero del 2020 indican que los usuarios de YouTube subieron más de 500 horas de contenido videográfico por minuto, un crecimiento del 40% desde el 2014. Esto puede ser asombroso, pero la oferta es una consecuencia de la demanda. Más de 2.100 millones de personas usaron YouTube en 2020 y en el 2000 y el 27% de los usuarios de Internet en todo el mundo vieron más de 10 horas de videos en línea por semana. YouTube no es la única empresa de medios que experimenta un crecimiento explosivo. Con la creación constante de nuevas plataformas,
Hoy tenemos más formas que nunca de comunicarnos, sea que las personas vivan al lado o que estén al otro lado del mundo, las posibilidades son infinitas. Imaginemos, hermanos, 10 horas, 10 horas de YouTube en una semana, vistas por una persona. Entonces, eso todavía no estamos viendo, o todavía no está tocando el punto en qué se está viendo esa hora por semana, ¿no? O esas horas por semana. Todavía no estamos viendo, pero imaginémonos que uno de nosotros, o que nosotros formamos parte de esta estadística, que nosotros con nuestro móvil, en la computadora, en la tablet, en el iPad, abrimos un video de YouTube y venimos a formar parte de la estadística. Abrimos un video del Facebook o del Instagram y venimos a formar parte de esta estadística. Entonces, esta es una medición que se hace del consumo de lo que es estas plataformas digitales. Continuando un poco con lo que los versos que le dimos lectura, Dios le dio al ser humano habilidades especiales para imaginar y crear nuevas tecnologías y métodos de comunicación. En Éxodo 3:1, Dios llenó a Bezaleel con su espíritu en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte. De hecho, Bezaleel era un maestro en toda clase de labor. Dios le dio poder y lo ungió para usar sus habilidades para liderar el equipo que construyó el tabernáculo e hizo lo que había dentro de él, incluyendo el arca del pacto. Durante generaciones, esos objetos facilitaron la adoración a Dios y esto propició una relación de su pueblo para con Dios. Dios hoy también unge a personas para que hoy podamos compartir el Evangelio. Y es algo que hoy, en este preciso momento, estamos haciendo. Hoy, en este preciso momento, en la clase del día miércoles, el servicio pasado, desde que nosotros, como iglesia de Cristo en Tláhuac, o desde que se empezó a realizar transmisión de los servicios o en vivo, nosotros estamos utilizando estos medios para transmitir el mensaje. Ese mensaje, como les decía, se puede ver desde el otro lado del mundo. Ese mensaje que hoy se está transmitiendo lo puede ver gente que puede estar en el sur o en el norte del país y prácticamente en todo el mundo. Es posible que este mensaje pueda estar llegando a mucha gente. Entonces, Dios nos ha dado Dios ha dado una unción única a muchos, lo ha dado. Sin embargo, en nuestro caso particular, nosotros como miembros del cuerpo de Cristo, como integrantes de esta célula, de esta iglesia en Cristo, a nosotros nos ha dado esa unción para nosotros poder usar la tecnología para lo que Dios, para los propósitos de Dios. Como en todo don, si pudiera considerarse un don, aquel que es poseedor de algún don es responsable de lo que hace con ese don. Por ejemplo, si hay miembros aquí dentro de la iglesia a los cuales Dios les dio el don de poder transmitir mensajes o esa habilidad de poder transmitir un mensaje, si Dios dio un don para aquellos que puedan hablar, que sean capaces de poder hablar o de predicar en el evangelio, aquel hermano que es capaz de poder venir y entonar himnos y alabanzas, si él dio un don a alguno de los hermanos
el hermano es responsable de lo que hace con ese don. ¿Por qué? Porque el hermano bien podría decir, sí, yo tengo ese don de poder hablar, de escuchar, de transmitir, de repartir, de enseñar. Pero si el hermano no hace nada, no lo lleva a cabo, no lleva a cabo el ponerlo en práctica o el transmitirlo, él es responsable de ello. Dios le ha dado un don, Dios le ha dado una habilidades y sin embargo él es responsable del no hacerlo, ¿no? Entonces, esto del Internet y de la tecnología, también Dios nos ha dado, esta tecnología fue inventada por el hombre. Sin embargo, nosotros somos responsables de utilizar esta tecnología y no. ¿Por qué? Porque podemos utilizarla, pero ¿para qué la estamos utilizando? Podemos no utilizarla, ok, pero con nuestros dones, ¿qué es lo que estamos haciendo? Siguiendo con lo que dice, lo que decía el verso, dice que siglos después de que Bezaleel y su equipo para diseñar el tabernáculo y los elementos que habían dentro de él, Dios le dio al rey Usías y a sus expertos militares la capacidad de construir de estructuras de guerra que protegieran a Jerusalén de los ejércitos invasores. Pero ¿qué es lo que pasó con Usías? Lo que pasó con Usías fue que su fama se extendió lejos, por lo que fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. ¿Qué nos dicen estos versos? Esto de Usías lo podemos ver en Segunda de Crónicas 26, 15 y 16 y vamos a darle lectura. ¿Alguien que me ayude? Hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que, para que estuviesen en las torres y en los baluartes, para arrojar saetas y grandes piedras. Y su fama se extendió lejos, porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Gracias, hermano. Está bien. Ok, ¿qué es lo que pasó con el rey Usías? Hizo mal, efectivamente. Pero Dios le dio un don para crear o inteligencia para crear máquinas de guerra y poder proteger al templo. Entonces, el resultado de ello vino a dar en que él se hizo famoso por esos inventos que implementó. Por esos inventos se hizo famoso. Pero ¿qué pasó con ello? Que como se hizo famoso, se llenó de vanagloria. Se quiso enaltecer él propiamente. Se enalteció al grado de decir, por mí, el pueblo de Jerusalén, por mí, estos inventos, y yo esto, y yo soy tan inteligente, yo soy tan bueno en todo lo que soy, que él se dejó llevar por la vanagloria y se cegó de tal manera a que él se consideraba una persona muy inteligente y altiva al grado de dejar de lado ese don que Dios le dio. Entonces lo que sucedió aquí es que él decía o él sentía que porque él era tan inteligente, esas máquinas él las había inventado y sí, pero todo fue porque Dios lo había ungido, Dios le había dado esa inteligencia y esos conocimientos, porque hoy en día muchos inventos, o pudiéramos nosotros, bueno, muchos inventos que hoy se están desarrollando, nosotros seríamos incapaces, algunos de nosotros, de poderlos construir, de poderlos inventar, de poderlos realizar. ¿Por qué? Porque nuestra capacidad quizás no nos da.
muchos de nosotros, yo lo veo con mi hijo, que él de repente en la secundaria le están enseñando ecuaciones de no sé de qué tantos grados. Y yo sinceramente, a pesar de que yo cursé ya esa educación secundaria, no los entiendo hoy en día. Entonces, ¿cuánto y más nosotros pudiéramos nosotros hoy desarrollar un invento? Quizás no somos bendecidos con un don de ese tamaño, de esa estatura o una inteligencia. Muchos de nosotros quizás sí, pero quizás no lo estamos llevando a cabo. Dios unge a personas con talentos que abarcan toda la gama de la creatividad. Algunos se encuentran en el contexto de la iglesia tradicional, lo que le decía hace unos momentos. Hay hermanos que tienen el talento de poder enseñar, el talento incluso de poder escuchar a hermanos, ¿no? Porque hay muchos que quizás no tenemos esa capacidad de poder escuchar al hermano que trae algún problema. Ese es un talento. Muchos de los hermanos en el canto, en la enseñanza, y mientras que otros prosperan, mientras que otros hermanos prosperan en línea, desde innumerables personas, donde innumerables personas se benefician de esos talentos, aquellos hermanos que se dedican a, a predicar o a transmitir prédicas propiamente por estos medios, mucha gente sabe cómo hacerlos. Incluso, como les decía, aquellos que usamos Facebook, aquellos que usamos YouTube, sabemos cómo se utilizan esas herramientas. Entonces, algunos tienen un don único para cautivar a sus espectadores y aumentar su influencia. A medida que en su plataforma se amplía, estos hermanos pueden difundir la palabra de Dios en formas cada vez más únicas y poderosas. Voy a leer esta definición que un autor llamado Jane Austen dice que escribió en un libro que incluso algunos después la hicieron película, que es llamada Orgullo y Prejuicio. Dice: la vanidad y el orgullo son cosas distintas, aunque muchas veces se usen como sinónimos. El orgullo está relacionado con la opinión que tenemos de nosotros mismos. La vanidad con lo que quisiéramos que los demás pensaran de nosotros. Ok, de esta definición se puede, podemos ahorita nosotros decir que la vanidad es algo, como propiamente esta definición lo dice, es algo que queremos que los demás vean de nosotros. Y el orgullo es algo que nosotros, de algo que emerge de nosotros hacia los demás. Entonces, estas definiciones son tajantes y son claras en el sentido del uso de las redes sociales. ¿Por qué? En el sentido de las redes sociales. ¿Qué es lo que hacemos hoy? Estamos en X o Y lugar comiendo y nos tomamos una foto. Estamos, vemos algún lugar, etcétera, etcétera, y nos tomamos la selfie y le ponemos filtros. Y si le ponemos filtros, lo que hace ver es que somos nosotros al final de cuentas, pero aparentamos una belleza que quizás no tenemos. O eso de estar tomando fotos y que ahora estoy en este lugar comiendo, no, pues el hermano debe tener un chorro de dinero, ¿no? Para ir a esos lugares, ¿no? Ya quisiéramos que nos invite. Entonces, de estas dos definiciones, viene a aplicarse en ese tipo de actos que quizás algunos de nosotros hacemos.
A veces quizás los hacemos de manera inconsciente, pero es lo que estas definiciones nos vienen hoy a decir, ¿no? Y le digo, en nuestro actuar, quizás nosotros podríamos estar haciendo este tipo de actividades que, que hagan ver o que hagan que las demás, que demás gente nos vea y nos califique de cierta forma. Pasando al siguiente punto, a la siguiente parte de la clase, nos dice que cuando las habilidades se usan para la vanagloria, enfocando en los seguidores. Génesis 11, del 1 al 14. ¿Quién me ayuda a dar lectura? Si no, yo se la doy. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de Oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillos, comámoslo con fuego, y les sirvió de ladrillo en lugar de piedra y asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagamos un nombre para así fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Gracias, hermano. La influencia de las redes sociales se mide por el número de seguidores y también se mide por el número de vistas. De aquí, hermanos, ¿quién tiene más de 100 seguidores en Facebook? ¿O aquí, quién de aquí tiene algún canal de YouTube? ¿Quién tiene más de 100 seguidores? Bueno, creo que aquí no somos tan populares, pero bueno, el canal sí tiene seguidores y creo que sí tiene algún número por ahí considerable de seguidores. Pero la popularidad se mide de esa manera en las redes y no hay más. Entonces, en colación con lo que acaba de leer el hermano, nos dice que cuando estas personas o estos seres y construyeron la Torre de Babel, ¿qué es lo que hicieron ellos? Ellos crearon o estaban construyendo la Torre de Babel, pero con una idea de que ellos pudieran hacerse importantes, de que ellos pudieran hacerse, que dijeran, nosotros fuimos los que construimos esta torre, nosotros fuimos los que pusimos una piedra para que esta torre se construyera. Entonces, lo que sucedió en ese pasaje fue que trataron de que esa construcción fuera para que ellos se hicieran de cierta manera famosos, como el rey Usías. O sea, ellos lo estaban haciendo no para los propósitos de Dios, sino para los propósitos de ellos, porque ellos querían realizar una estructura inmensa que propiamente llegara hasta el cielo. Entonces, con esa idea, ellos hicieron o construyeron, o todos se dedicaron a construir esa torre. Pero lo que no sabían, o lo que creían, o lo que no sabían, era que el propósito de Dios no era ese. El propósito de Dios era
que esta gente se multiplicara, que esta gente se multiplicara y se expandiera. Ese era el propósito cuando Dios creó a esta gente, a estas personas. Esas personas fueron aquellos que fueron descendientes primeramente de los hijos de Noé después del diluvio. Entonces, esa era la idea de ellos. Ellos querían que se les recordara como aquellos que crearon esa torre. Pero los propósitos de Dios no eran esos. Los propósitos de Dios eran que ellos se multiplicaran principalmente. Ese era el propósito de Dios para aquellos hombres. Y ellos lo tomaron de la manera equivocada. Tan es así que si seguimos leyendo, esto viene a terminar en que Dios los confundió al darles o al hacer que ellos hablaran en distintos idiomas. Y fue de esa forma en la que ellos ya no se pudieron comunicar y dejaron esa obra inconclusa. Obra que no tenía un propósito para Dios, obra que no tenía, esta obra tenía el que ellos fueran exaltados y no Dios. Dios da extraordinarios razones específicas y dones de hablar, de cantar y de poder ministrar poderosamente a las personas. Dice que dar los fines son los fines que estas personas tendrían que haber tenido eran dar honra para Dios. Hoy en día es muy fácil quedar atrapado en los comentarios, en los comentarios que las personas y olvidar la razón por la que Dios nos dio un sermón o una alabanza. En primero, las personas, al olvidar la razón de que Dios, esta idea es que nosotros podemos perder la razón de un sermón o la razón de una idea. Esto por quedar atrapado en los comentarios. Si nosotros transmitimos un verso de la Biblia, si nosotros transmitimos un video, un sermón o un sermón propiamente, y nosotros llegamos a un cierto número de seguidores en nuestras redes, y nosotros, ahora el fin por alcanzar es aumentar ese número. El fin por alcanzar es hacernos populares por ese número, por ese video o por esa publicación que hicimos. Entonces aquí se está perdiendo la idea del para qué fue creado ese sermón, del para qué lo enviamos. Si nosotros realizamos algún contenido de ello, y nos hacemos influencers, y nosotros ahora vamos a hacer o transmitir un video o un contenido ahora con la finalidad de que el número de seguidores aumente. Ahí se está perdiendo la finalidad del para qué lo hicimos. Dios, una gran habilidad que puede conducir a un gran número de seguidores, pero también conduce a una responsabilidad, como dijo Jesús. A todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará. Las personas que logran un gran seguimiento y constituyen reinos sobre la base débil de sus propias habilidades, deben soportar solos el peso imposible hasta que inevitablemente toda esa gloria se desmorone. Lo que les decía, si nosotros llegamos a hacernos influencers, si nosotros llegamos a hacernos de cierta manera populares o conocidos, tenemos que soportar el peso que esto acarrea. ¿Por qué? Porque si nosotros nos desviamos de transmitir
la palabra de Dios o de transmitir un mensaje que sea certero, de transmitir un mensaje que traiga inmerso en ello la palabra de Dios, si nos desviamos de eso, estaremos nosotros, o tendremos nosotros la gran responsabilidad si nuestro mensaje es erróneo, si nuestro mensaje es totalmente contrario a lo que establece la palabra de Dios. Imaginemos si llegamos a ser de este tipo, ¿cuál es nuestra responsabilidad al transmitir erróneamente el mensaje de Dios? En este caso, nosotros el Evangelio. O sea, si nosotros tergiversamos la información, imaginemos que esta información llega a todas partes del mundo y porque nosotros torzamos incluso la palabra de Dios, imaginemos de qué manera estamos nosotros siendo responsables de ello. Estamos enseñando mal, estamos enseñando erróneamente un mensaje. Entonces, nosotros, si es que nosotros nos gustan este tipo este tipo de cosas, tendremos nosotros que cargar con el peso que se exige. Vamos a ser muy responsables del que se enseñe mal. Entonces, es una gran responsabilidad esto propiamente de las redes sociales. Continuando con lo de la lectura del pueblo de Babel, dice que el pueblo de Babel construyó la torre con la intención de hacerse un nombre propio, lo que se les comentaba hace unos ratos. Nos dice que el rey Belsasar organizó una fiesta real para sí mismo y usó copas robadas. Estos son ejemplos de lo que de formar un imperio erróneo, de formar un imperio o realizar cosas que llevan a la destrucción. Por ejemplo, perdón, estaba yo con el rey Belsasar, pero no, vamos a dar lectura a lo que dice respecto de Faraón. Dice, Faraón desafió la orden de Dios de dejar ir a su pueblo, y todo el ejército fue tragado por el mar. Entonces, ir en contra de Dios, como lo hizo el Faraón, acarreó la destrucción, acarreó que todos los egipcios fueran ahogados en el mar. Eso es estar luchando contra Dios. El rey Belsasar organizó una fiesta real para sí mismo y usó las copas robadas del templo. Y esa misma noche el reino de Babilonia cayó ante los persas. Esto lo podemos ver en Daniel 5. El legendario orgullo de Moab se derrumbó cuando su reino fue invadido y la gente se vio obligada a huir. Entonces, hermanos, aquellos que construyeron reinos o aquellos que de cierta manera se puede construir un reino virtual, o aquellos en estos pasajes que construyeron reinos en una red con la intención de glorificarse a ellos mismos y avanzar personalmente, están siguiendo el mismo camino, esencialmente construyendo sus propias torres de Babel, pero en el ámbito virtual. En Romanos 2, del 6 al 8, Pablo deja claro que Dios juzgará a todos según sus acciones. La promesa de la vida eterna. Sin embargo, Dios derramará su ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Los cristianos también, que aquellos que utilizan las redes sociales, pueden caer en la trampa de vivir para sí mismos, incluso en el contexto de una iglesia. Cuando nos enfocamos en los dones,
y en las habilidades de las personas en lugar del mensaje de Cristo. Este pudiera ser también un reino, el cual, si es que no va bien encaminado, en algún punto este reino pueda derrumbarse. Pasando a la parte 3 de esta clase, nos dice que hacer todo para la gloria de Dios. Hacer todo para la gloria de Dios. Pablo nos dice en Primera de Corintios, en el capítulo 10, en los versos 9 y 10, advierte a los creyentes de Corinto, que no acaben con sus antepasados. ¿Qué era lo que pasaba? ¿Qué es lo que pasó con sus antepasados? Los antepasados de Corinto sucedió que murmuraron contra Dios y por ello Dios los dejó postrados en el desierto. Dice que Dios nos ha bendecido a nosotros también y la forma que usamos todo lo que Él nos ha dado refleja nuestra actitud hacia Él. En este pasaje que enuncia, Pablo compara el peregrinaje de los israelitas con la vida de los cristianos. ¿Por qué? Porque así como los antiguos o los antepasados de estos personajes, de estas personas que vivían en Corinto, de los cristianos que vivían en Corinto, nosotros dentro de la iglesia pasamos por muchas pruebas. Como decía, es un peregrinaje hacia un desierto. Entonces, si nosotros recordamos lo que pasaron en el peregrinaje al desierto, pasaron muchas tempestades, pasaron días bajo el sol, bajo el quemante sol, y pasaron días o noches bajo el intenso frío. Entonces, esas para aquellos miembros eran pruebas. Nosotros dentro del cristianismo también pasamos por muchas pruebas. Entonces, dice aquí, se nos ha dado grandes misericordias y hemos recibido dones milagrosos de Dios, tal como los israelitas. Pero depende de nosotros si repetiremos sus errores y probaremos a Dios con el pecado y el egoísmo habituales. Como Pablo explicó, estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de estos siglos. Entonces, hermanos, esto que vemos nosotros, como lo dice Pablo, son para ejemplo de nosotros. Si estos pueblos cayeron por hacerse reinos que no iban encaminados hacia los propósitos de Dios, si nosotros creamos un reino de estos, nos ponemos hasta la cúspide, pero no es conforme a los propósitos de Dios o para los propósitos de Dios, definitivamente fracasaremos. A nosotros como cristianos en estos días, en estos momentos se nos ha dado el don de la tecnología. Y como decía, hermanos, si nosotros no lo usamos adecuadamente, si nosotros no utilizamos los medios para transmitir mensajes que vayan acorde a la palabra de Dios, si lo utilizamos para subir videos, para emitir comentarios, si dentro de nuestras redes, nosotros que utilizamos WhatsApp, lo utilizamos para cosas que van en contra, seguramente estaremos como aquellos seres de aquel entonces,
Nos estaríamos colocando en una cúspide o en un reino, o hasta arriba de un reino, el cual de cierta manera se derrumbará. Los usuarios de los teléfonos inteligentes pueden acceder a cualquier versión de las escrituras, o propiamente muchos de nosotros ya no traemos la Biblia en impreso y la podemos utilizar por medio del móvil o del teléfono celular. Y esa es una herramienta. De igual herramienta, lo que es el móvil, lo podemos utilizar para leer contenido o comentarios cuando así lo deseamos. Si vemos, si navegamos dentro de las redes, nos llega contenido de la palabra de Dios, nos llega contenido de creencias, nos llega video de creencias. Pero si nosotros lo utilizamos para otros fines, estamos haciendo mal uso de la tecnología. Si nosotros lo utilizamos para criticar, para hacer comentarios que van fuera de, si para juzgar incluso. Hoy en día vemos mucho en las redes y está plagado de redes. Las redes están plagadas de contenido de aquellos que, de aquellos que dicen ser cristianos o profesar el cristianismo. Estaba viendo apenas no estoy seguro si era un pastor, pero decía que era pastor, estaba destruyendo una imagen y él lo hacía en el nombre de Dios. Pero como lo dice la propia palabra de Dios, la palabra de Dios no se hizo para confrontar para confrontarse entre personas. Entonces, esta persona estaba destruyendo una imagen de un ídolo propiamente de este país. Entonces, pues, y aquí viene incluso a puntos de vista. Pero como lo dice la propia palabra de Dios, la palabra de Dios no está para contender. La palabra de Dios es para convencer. Y si esa persona que se dice ser pastor y se dice ser cristiano, lo está haciendo de una manera en la que ofende a personas como tal en su creencia, lo está haciendo erróneamente, porque no está cumpliendo con lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios está para convencer, pero no está para contender entre creencias. Si nosotros le damos un link a ese contenido, nosotros nos podemos hacer parte del que inicialmente transmitió ese contenido. Entonces dirían, por poner un ejemplo, el hermano Ismael vio ese contenido y le dio link. Entonces él está de acuerdo. Entonces, nosotros podríamos hacernos una idea de lo que él cree. Y decimos, no, pues es que el hermano apoya esa corriente, ¿no? O esa forma de estar en contraposición o en conflicto entre lo que se cree y lo que no. Entre lo que se cree y lo que dice la palabra de Dios. Entonces, si nosotros como cristianos manejamos ese tipo de redes, si manejamos las redes sociales, si nosotros como cristianos tenemos un perfil de WhatsApp, perdón, de Facebook, de YouTube, tenemos un canal, tenemos o compartimos contenido, esa es una cara nuestra, esa es una imagen nuestra del cómo somos. Entonces, si nosotros que tenemos acceso a alguna de esa tecnología, nosotros estamos mostrando quizás lo que somos, o es una cara de nosotros. Entonces, es importante que nosotros como cristianos
ser prudentes y ser sabios en qué apoyamos y qué no apoyamos. No está mal subir contenido, no está mal, siempre y cuando sea conforme a los propósitos de Dios, que es honrar a Dios propiamente, honrar a nuestro Señor Jesucristo. La tecnología no está peleada con nuestras creencias, con nosotros que profesamos el cristianismo. La tecnología no está peleada, simplemente es una herramienta que nosotros somos responsables del cómo la utilizamos. En la carta a los Corintios, Pablo termina esta sección haciendo haciendo énfasis en que aquellos cristianos que pensamos que estamos firmes, que cuidemos, que no caigamos. Pablo termina esa carta de esa manera. Sin embargo, no obstante, enseguida presenta una de las mayores promesas de la Biblia respecto a la tentación. Nos dice que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir, sino que dará también justamente con la tentación la salida para que podáis soportarla. Entonces, hermanos, si nosotros utilizamos estos medios, es solamente una herramienta, solamente es una herramienta. Esa herramienta la podemos utilizar tanto como para bien y tanto como para mal. Entonces, la decisión está en nosotros. Es simplemente una herramienta y es simplemente el cómo nosotros todos los días estamos juzgando. ¿En qué sentido? Bueno, todos los días estamos decidiendo. En todo momento estamos decidiendo. Si lo pusiéramos de cierta manera, para la izquierda el mal, para la derecha el bien. Entonces, a cada momento estamos nosotros tomando decisiones. Si es para la derecha, el bien. Si es para la izquierda, el mal. Asimismo, en las redes sociales. Asimismo, por los medios digitales. Te llega una publicidad, te llega un contenido, tú lo ves y lo pasas. Ya estás decidiendo. Te llega un contenido del que sea, tú lo ves, lo reproduces. Todo el tiempo estamos decidiendo. Todo el tiempo estamos juzgando. Mucha gente hoy en día ve a la tecnología como un mal. Pero como les comento, esto depende propiamente de cada uno de nosotros. Esto depende de cada uno de nosotros, el cual reproduzcamos contenido del que es. Todo el tiempo estamos nosotros tomando decisiones. Dentro de nuestra vida, todo el tiempo estamos decidiendo seguir hacia la izquierda o hacia ir hacia la izquierda. Y en resumidas cuentas, hermanos, el título de esta clase fue Usemos la tecnología sabiamente. Entonces, en cada uno de nosotros está el cumplir este cometido o la responsabilidad de utilizarlo de manera sabia. Y pues gracias, hermanos. Esta ha sido la clase. Que el Señor los bendiga.